Muy buenas tardes a todos y a todas. Señor ministro, muchas gracias por la invitación a participar en este acto y en este grupo de apoyo a la reforma del sistema judicial de la República del Estado Plurinacional de Bolivia. Quería comenzar planteando que cuando los organizadores de este evento se pusieron en contacto conmigo para que participara tanto en este acto como en esa comisión, me plantearon que mi intervención en esta circunstancia fuera sobre la relación entre el nuevo constitucionalismo latinoamericano y la reforma de la justicia. Y me pareció muy oportuno porque precisamente es uno de los aspectos que desde mi punto de vista, y así lo he explicado en algunas publicaciones y en algunas contribuciones que he publicado recientemente, uno de los aspectos más débiles que precisamente ha mostrado el nuevo constitucionalismo latinoamericano ha sido precisamente el adecuado funcionamiento de la justicia. Y eso además como vamos a ver a lo largo de la exposición que voy a realizar, ha afectado también a la propia credibilidad de todo el diseño de ese nuevo constitucionalismo latinoamericano, que al no tener una eficiente maquinaria de administración de justicia, pues evidentemente coloca en una situación de difícil aplicación a los propios textos constitucionales. Si nos remontamos a los orígenes del nuevo constitucionalismo latinoamericano, de cuando en los años 90, fundamentalmente a partir de la propuesta que se realiza en Colombia para realizar una nueva constitución, para elaborar una nueva constitución, que sería finalmente la Constitución de 1991, ahí comienza eso que hemos dado en llamar algunos el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Un nuevo constitucionalismo latinoamericano que lo que planteaba era una búsqueda en las raíces latinoamericanas de la construcción del constitucionalismo, que planteaba un rechazo del constitucionalismo importado de Europa, del constitucionalismo del Estado social y democrático de derecho, porque fundamentalmente las sociedades de algunos países de América Latina entendían que ese constitucionalismo social importado no había conseguido de alguna manera adaptarse a la idiosincrasia regional, que no había conseguido ser eficiente y eficaz, no había desarrollado realmente una agenda normativa y que se había convertido de alguna manera en una especie de papel mojado, en el que había una serie de grandes principios enumerados en las constituciones que luego no se cumplían, que luego no eran efectivos. Por eso, cuando con ese primer evento de la Constitución de 1991 colombiana, que luego va a ser seguida por la Constituyente de 1999 en Venezuela, y más tarde llegarán los procesos constituyentes también de Bolivia y de Ecuador, todo ese movimiento de generación de un intento de una nueva lectura del derecho constitucional y de la Constitución desde América Latina, evidentemente la idea motriz que movía a todos los movimientos sociales, a los movimientos políticos que plantearon en ese momento histórico el que tenía que hacerse un planteamiento diferente, que tenía que articularse una reflexión constitucional también diversa a la que se había manejado hasta el momento, giraba alrededor de tres grandes ideas. Habían otras muchas ideas encadenadas y que tenían relación con estos grandes tres bloques, pero desde luego los tres grandes objetivos que se pretendían con este movimiento de generación de un nuevo constitucionalismo era el conseguir que la democracia fuera una realidad, que no fuera simplemente una palabra que aparecía en el texto constitucional, pero que luego no existía en la realidad, una realidad electoral en donde existían pues prácticas fraudulentas bastante de grueso calado, en donde no había unas formas de competencia electoral más o menos igualitarias porque había un fuerte desequilibrio entre partidos que contendían en el espacio electoral, en donde en muchas ocasiones faltaban derechos políticos básicos y fundamentales para que pueda existir de verdad un sistema democrático. Por tanto, ese era un primer objetivo de este movimiento, de esta ola que pretendía cambiar el constitucionalismo y pretendía cambiar con el constitucionalismo la estructura política, económica y social de América Latina.
El segundo gran objetivo, el segundo gran proyecto era el de conseguir derechos humanos, derechos fundamentales que fueran efectivos, que se cumplieran. También el constitucionalismo social había plagado las constituciones latinoamericanas de enumeraciones de muchos derechos, tanto políticos como económicos y sociales, que luego en la realidad no encontraban ninguna plasmación. La gente no veía que esos derechos se fueran a cumplir y, por lo tanto, había una absoluta desconfianza sobre lo que podían ser de utilidad para la población esas constituciones, como he dicho, de inspiración europea. Y, por último, el tercer gran reto, la tercera gran objetivo, era la de conseguir unas políticas públicas que estuvieran pensadas en función de los intereses de las grandes mayorías del país y no de pequeñas minorías que habían gobernado los países latinoamericanos desde la época de la independencia hasta la actualidad. Esto, por tanto, eran las tres grandes ideas, los tres grandes bloques de objetivos a conseguir. Pero para conseguir esos tres grandes objetivos, también en esos primeros momentos constituyentes, en esos debates previos a las victorias electorales que condujeron a poder abrir los procesos constituyentes, evidentemente también en el programa político, en la propuesta política, estaba la necesidad de tener una justicia, una administración de justicia que fuera eficiente, que dejara de ser corrupta, una administración de justicia que rompiera con el viejo cliché de una justicia que la mayoría de la población pensaba que no servía, que no era útil, que no estaba consiguiendo los resultados que se esperaban de ella. Por lo tanto, la reforma de la administración de justicia y la consecución de una administración de justicia independiente del poder político, como ahora luego vamos a ver, era uno de los grandes objetivos también de esos procesos constituyentes. Respecto de la administración en concreto, ya de este objetivo de conseguir una administración de justicia más eficiente y más independiente, había una preocupación en esas sociedades especialmente notoria por el tema de la corrupción. De alguna manera, el gran referente de lo que en mi experiencia cuando estuve asistiendo a todos estos procesos políticos, el gran referente de lo que en el imaginario colectivo era la situación de corrupción de la justicia, era la Corte Suprema de Justicia de Venezuela. Una Corte de Justicia en donde la gente en la calle, el ciudadano medio, te decía: no vaya usted a tal despacho, que en tal despacho está tal abogado, cuyo nombre me reservo, y ese abogado tiene a todos sus discípulos como miembros de las salas, de las diversas salas de la Corte de Justicia, y en cuanto usted lo contrata, no se preocupe que su asunto va a ser resuelto muy favorablemente. Por lo tanto, era un clamor popular, era una cuestión que se hablaba tranquilamente en los cafés de Caracas cuando estaba produciéndose la agonía de lo que se ha dado en llamar luego la Cuarta República, ¿no? El sistema político anterior a la Constitución de 1999. También en esos movimientos emancipatorios, esos movimientos que planteaban que había que buscar unos nuevos modelos constitucionales, había una preocupación porque los jueces estaban al servicio de los poderosos en la sociedad, tanto en los planos políticos como en el plano económico o en el plano social, y por lo tanto unos jueces que no estaban al servicio de la sociedad en su conjunto, sino que más bien servían como un instrumento de dominación, como un instrumento de garantía de los derechos de los derechos y los intereses de capas muy pequeñas de la población. Y por último, también había una preocupación evidente en la sociedad, en las sociedades en donde se producía este tipo de procesos de cambio político y constitucional, había una preocupación porque los procedimientos eran eternos, los procedimientos nunca concluían y por lo tanto cuando llegaba a producirse una resolución judicial ya era demasiado tarde, muchas veces no tenía sentido porque el problema o había desaparecido o había producido ya todos los perjuicios que podía producir esa situación injusta. Por lo tanto,
cuando se produce una agenda de construcción de este nuevo constitucionalismo latinoamericano, nos vamos a encontrar con que una de las principales ejes que van a intentarse impulsar en esos proyectos constitucionales que comienzan en Colombia y terminan en Ecuador cronológicamente, aunque finalmente la Constitución boliviana terminó de aprobarse, de aprobarse definitivamente en referéndum más tarde que la ecuatoriana, en realidad es anterior el proceso constitucional al ecuatoriano. Pues cuando se tomó como objetivo la realización de estas asambleas constituyentes, sin duda uno de los criterios centrales era el de profundizar la democracia, el de conseguir que los derechos políticos de verdad se respetaran, el que no hubiera violaciones de los derechos humanos como habían existido hasta ese momento de una manera bastante amplia en estos países. En segundo lugar, como respuesta al problema de la inconveniente distribución de renta o de injusta distribución de renta dentro del país, había un objetivo para conseguir políticas públicas, como he dicho, que consiguieran que hubiera esa redistribución de la renta y que pusieran las políticas públicas al servicio de los grandes sectores sociales. Y por último, también había una preocupación importante en cuanto a conseguir la reforma de la justicia. Los resultados que se han dado después de un tiempo de vigencia de estas constituciones nos han permitido ver que efectivamente, como se ha dicho ya aquí en estas jornadas, pues se ha pasado por una época de confrontación política, pero la confrontación política, siempre que sea pacífica y dentro del marco constitucional, es sana y saludable, pero también junto con la confrontación política, que en algunos momentos ha llegado a ser muy polarizada, se ha conseguido una situación de estabilidad democrática que estos países no habían conocido con anterioridad. Quizá la salvedad más importante en este punto sea en estos momentos la situación actual que vive Venezuela, en donde una estabilidad que sí que había de alguna manera funcionado, que después de salvar la situación del golpe de Estado del año 2002 que se produjo contra el gobierno del presidente Chávez, había conseguido de alguna manera Venezuela estabilizar su sistema político también, insisto, con una fuerte polarización, pero sin embargo no había una interrupción del hilo constitucional y había una situación en donde con los parámetros internacionales normales se vivían unas situaciones democráticas. Sin embargo, lamentablemente, en los últimos tiempos no se puede defender de la igual manera el que efectivamente la República Bolivariana de Venezuela esté manteniendo esos estándares democráticos homologables internacionalmente. En segundo lugar, también como resultado de estas nuevas constituciones podemos comprobar, y en ese sentido el doctor Arce el otro día hizo una exposición de algunos de los resultados que se habían producido en el caso boliviano sobre la redistribución de la renta y la aplicación y garantía de los derechos económicos y sociales para la ciudadanía. Pero, sin embargo, el punto en el que no se pueden presentar tantos resultados por este nuevo constitucionalismo latinoamericano es en el caso de la mejora de la administración de justicia. Se han hecho esfuerzos, pero sin duda estos esfuerzos no han sido suficientes. ¿Qué se hizo en su momento por estos procesos constituyentes, por estos modelos constitucionales? ¿Qué se hizo para intentar mejorar el funcionamiento de la administración de justicia? Bueno, pues en primer lugar se intentó garantizar la independencia y la honestidad de los órganos rectores del sistema judicial. Esta fue una preocupación común en todos estos procesos constituyentes. En todos se repetía por los constituyentes en sus intervenciones la preocupación por conseguir que hubiera una independencia real del poder judicial respecto al poder político y a otros poderes sociales, y también una mayor honestidad en los integrantes de esos órganos rectores del sistema judicial. Evidentemente, para conseguir este primer objetivo, lo que se hizo fue introducir constitucionalmente mecanismos en los que se intentara evitar la incidencia
o el control del proceso de designación de órganos judiciales por parte de los poderes políticos o de las fuerzas políticas dominantes. Y en segundo lugar, se introdujeron también de manera novedosa a nivel constitucional requisitos que estaban establecidos en el propio texto constitucional para comprobar no solamente la experiencia profesional de los integrantes de los órganos de dirección del Poder Judicial, sino también su honestidad e incluso, como luego vamos a ver, incluso su evaluación psicológica, es decir, su mínima capacidad para poder ejercer una función muy relacionada con conceptos como justicia, libertad, etcétera. En ese sentido, las opciones que se abrazaron por parte del nuevo constitucionalismo latinoamericano fueron de dos tipos. Una primera solución, la que se dio en el caso de Venezuela y en el caso de Ecuador, fue la de hacer un proceso de selección de autoridades judiciales en las cuales no hubiera una propuesta que viniera una propuesta de candidatos que procediera del ámbito político. Es decir, los candidatos fueron reservados, las candidaturas fueron reservadas a que fueran presentadas por actores de la sociedad civil o incluso por personas individuales que se postularan a sí mismos. En segundo lugar, para garantizar efectivamente que hubiera un modelo en el que no hubiera injerencia de los partidos políticos, se entregaba una primera selección de los participantes en esa postulación para formar parte de los órganos jurisdiccionales y de los órganos de dirección del Poder Judicial, se entregaba a organismos en los cuales o no había participación de los partidos políticos, solamente había representación de las organizaciones sociales o, en su caso, había una situación de minoría de los representantes de los partidos políticos y mayoría de representantes de organismos sociales. Este es el caso de Venezuela, en donde había una situación mixta. En cambio, en el caso de Ecuador se optó por una solución más radical, y es que había un órgano especializado dentro del Estado, ¿no?, el Poder de Transparencia y Control Social, que estaba integrado en su totalidad por personas que no podían tener una relación orgánica con los partidos políticos. Esta fue, por lo tanto, la propuesta, como ven ustedes, novedosa, innovadora, que se adoptó para precisamente conseguir que no hubiera una relación, una necesidad de tributar agradecimiento por parte de los gestores del sistema judicial hacia el poder político. En el caso venezolano, después de esa selección por esa comisión mixta, se pasaba a una elección parlamentaria. Fue un proceso constituyente el más antiguo, el más, digamos, anclado al viejo modelo en el que sí que había participación política. Se atenuó la participación política, pero finalmente la elección de los miembros del alto tribunal y también del órgano rector del Poder Judicial era atribuido a la Asamblea Nacional, al órgano legislativo, a un pacto por mayoría de 2/3 de los miembros de la Cámara. En el caso, como he dicho, ecuatoriano no fue así. En el caso ecuatoriano, todo el proceso de selección, incluyendo el examen y aprobación de los miembros que iban a formar parte de los órganos judiciales, quedaba en manos de ese poder de transparencia y control social, sin que pudiera haber interferencia del poder político. El otro caso, la otra respuesta, fue la respuesta de aquí, la respuesta del Estado Plurinacional de Bolivia, en donde, como ustedes perfectamente conocen, pues lo que se decidió fue optar por un procedimiento de elección de autoridades por sufragio universal de los ciudadanos, con unas propuestas también elaboradas no desde los partidos políticos, unas propuestas que proceden también de los movimientos y las organizaciones sociales o de las candidaturas presentadas individualmente, y con unos filtros que en principio la Asamblea Constituyente había definido que no hubiera más que un filtro de comprobar que los requisitos que establecía la Constitución para poder ocupar esos puestos de responsabilidad se cumplieran, pero, como también ustedes saben perfectamente, en la negociación que hubo que realizar en una mesa bilateral entre la mayoría de la constituyente y las fuerzas de oposición, en la que se renegoció
aspectos importantes del texto constitucional, pues en esa negociación la oposición fue la que solicitó que hubiera un filtro político. Un filtro político del que luego posiblemente se han arrepentido, pero bueno, en aquel momento lo plantearon ellos como una propuesta para que hubiera una negociación política y por lo tanto, frente al criterio que defendió la constituyente de que no hubiera ninguna injerencia del poder político, se pasó a un modelo en el que había una primera fase de selección de candidatos donde no había participación política y una segunda fase en la que había un filtro político que establecía un número de candidatos que tenían que ser los que conformaran las listas que finalmente iban a someterse a votación popular. Por lo tanto, esas son, como ven ustedes, la preocupación del constituyente. Un constituyente que se toma muy en serio la idea de que hay que conseguir un poder judicial que sea independiente, porque estaba extremadamente preocupado por la dependencia del poder judicial en los momentos anteriores respecto de diversos poderes sociales. Y, en segundo lugar, la segunda preocupación que anidó en esos procesos constituyentes fue la de que la segunda idea, digamos, era que estos órganos que fueran ya elegidos de una manera más aséptica políticamente o partidistamente, mejor dicho, estos órganos que ya no tuvieran una contaminación partidista tan fuerte, fueran los que realizaran una depuración, una organización, una reestructuración o una reforma del resto de la administración judicial. Y para ello también los constituyentes no querían dejar esa planificación en manos del legislador, del cual siempre el constituyente desconfía, y por lo tanto también pasaron los constituyentes a regular en algunos casos en la propia Constitución cómo tendría que hacerse esa reforma, esa reestructuración, no ya de los que rigen el sistema judicial, el poder judicial, sino también la selección de los servidores públicos que van a formar parte de ese poder judicial. En ese sentido, yo creo que es emblemático el artículo 176 de la Constitución de Ecuador, cuando señala que para poder ser juez o jueza o funcionario público de la Administración de Justicia hace falta, en primer lugar, que hagan un curso de formación. En segundo lugar, que haya un examen teórico y práctico. Y el constituyente lo coloca explícitamente para evitar que unas fórmulas más abstractas luego dieran lugar a que se diluyera en la legislación y no se cumpliera la voluntad constituyente. Y por último, también la constituyente ecuatoriana introduce la obligación de un examen psiquiátrico, porque como de los psicológico de los candidatos, porque entendían que había dos poderes dentro del Estado que eran especialmente peligrosos que estuvieran dirigidos por personas inestables emocionalmente, una las Fuerzas Armadas y otra los que administran justicia. Y efectivamente, como antes planteaba, creo que era Baltasar, ¿no?, estaba planteando el grave riesgo de que exista un juez o una jueza que pueda ser homófobo o que pueda ser racista, porque evidentemente eso va a condicionar las decisiones judiciales que tome. La conformación psicológica de una persona influye no solamente la ideológica, sino también este tipo de patologías, ¿no?, pues también evidentemente pueden tener su incidencia en el resultado de la función jurisdiccional. Y por lo tanto el constituyente ecuatoriano, bien consciente del tema, incluyó, para escándalo de algunos que decían, pero ¿cómo el constituyente pasa a regular una cosa de manera tan concreta, diciendo que tiene que haber una prueba psicológica a todos los candidatos que quieran formar parte de la función? No, porque entendía que eso era peligroso, porque tenían la experiencia de un montón de jueces que tenían, desde luego, algunas taras que les impedían poder ejercer razonablemente su función jurisdiccional. Por lo tanto, como ven ustedes, hay una preocupación general, una preocupación por conseguir una dirección del Poder Judicial que sea razonable, que sea independiente del poder político, y hay luego una preocupación también por la buena selección de los demás miembros del Poder Judicial, porque no todo va a consistir en que la cúspide del Poder Judicial funcione bien, sino que tiene que garantizarse que funcione adecuadamente en todos sus tramos, en todos sus sectores.
Pues ese fue, por lo tanto, el planteamiento de partida, lo que se establece en los textos constitucionales. ¿Qué ha pasado después de un tiempo de vigencia de este constitucionalismo? Bueno, lo que ha pasado es que estos sistemas diseñados por el constituyente lamentablemente no han funcionado. Y no han funcionado por diferentes motivos. No han funcionado en el caso de Venezuela o Ecuador porque lo que hicieron los partidos dominantes en esos modelos fue infiltrar las organizaciones sociales con militantes de esos partidos. Es decir, como la decisión se desplaza hacia las organizaciones sociales, el partido político dominante lo que hace es desplazar a sus militantes a que colonicen de alguna manera las organizaciones sociales y por lo tanto que las propuestas que hagan las organizaciones sociales sean también coincidentes con el interés del partido político dominante. Y por ahí comenzó, de alguna manera, el mal funcionamiento del sistema. Un sistema que había sido ideado por los constituyentes de buena fe, pero que, evidentemente, digamos que no pudo prever seguramente pues este tipo de maniobras realizadas por quienes están ejerciendo el poder. En segundo lugar, yo creo que también fracasó, de alguna manera, el modelo porque lo que hubo fue una visión equivocada de los rectores de estos procesos políticos, puesto que pensaron que los jueces debían de estar al servicio de los procesos políticos de cambio y que no podían, digamos, de alguna manera, discutir u obstaculizar las decisiones de los órganos políticos del Estado. Sin duda es una mala percepción de lo que es el constitucionalismo. El constitucionalismo precisamente está para garantizar a los ciudadanos que se respeten sus derechos y sus libertades cuando quienes ejercen el poder se equivocan, cuando los que ejercen el poder, no digo que con maldad, simplemente por error, puedan estar perjudicando a los intereses de los ciudadanos. Si se abandona la idea de que el juez es un garante de los ciudadanos y al juez se le quiere convertir en un garante de los que gobiernan, en ese momento acaba de fenecer, acaba de fallecer la Constitución y el constitucionalismo. Por lo tanto, en ese sentido, lamentablemente, después de provocar la colonización de las organizaciones sociales y, por lo tanto, con la colonización de las organizaciones sociales por los partidos políticos dominantes, conseguir una vez más que la designación de las altas autoridades estuviera teledirigida a distancia por los partidos dominantes, luego, como efecto de este segundo factor que acabo de decir, de esta visión equivocada de cuál es la función del juez en un Estado constitucional, se produjo otro nuevo error, que es que se relativizó la calidad de los jueces priorizando la fidelidad de los jueces. Se prefirió jueces dóciles que no cuestionaran al poder político, aunque fueran jueces de una menor calidad. En ese sentido, Ecuador yo creo que es un buen ejemplo. Baltasar participó en un proceso, hay una buena reforma del sistema de justicia en Ecuador, una mejora sustancial de las instalaciones administrativas, de la tecnología, de los cursos de formación de los jueces, pero sin embargo, cuando tú vas a Ecuador la gente te dice, sí, pero los jueces siguen siendo corruptos, los jueces siguen estando al servicio del Estado, no al servicio de los ciudadanos. Los jueces se dedican a proteger al poder político, a conseguir que nadie discuta lo que hace el poder político y a blindar las decisiones de ese poder político. El caso de Bolivia fue diferente. En el caso de Bolivia yo creo que también hay una sensación, y por esto yo creo que también acertadamente el gobierno boliviano ha abierto este espacio de reforma, porque hay una sensación de que algo no ha funcionado bien en la reforma que tenía que haberse producido del sistema electoral. Desde mi punto de vista, y ya estábamos comentándolo ayer, no se trata de una mala idea, sino que se trata de una mala aplicación de la idea. Aquí lo que desde mi punto de vista hubo fue una campaña electoral mal planificada, con pocos recursos, en los que la gente no conoció a los candidatos que se presentaban, que no sabía qué propuestas jurídicas o qué valores constitucionales eran preferibles por los candidatos que estaban en liza, y por lo tanto, cuando se produjo la votación, se produjo una votación sobre un alto grado de desconocimiento de los candidatos que se presentaban.
también yo creo que hubo una falta de medición o de control, en algún caso, de los factores de capacitación técnica. Y esto, evidentemente, provocó una crisis del sistema y que es precisamente, pues entre otras causas, fuera convocada, como todos ustedes saben, pues la famosa cumbre judicial para debatir, porque había una cierta frustración respecto a las respuestas que se habían formulado. Por tanto, como ven ustedes, por unas razones o por otras, por unos mecanismos o por otros, la realidad es que este objetivo del nuevo constitucionalismo latinoamericano, que era fundamental, que estaba en el núcleo duro de lo que era la propuesta de cambio constitucional y política en estos países, no ha prosperado, no ha funcionado. Y la cuestión es grave porque, evidentemente, el sistema constitucional se sustenta en un poder judicial independiente y eficiente. Si el Poder Judicial no aplica la Constitución de manera garantista, la Constitución no puede tener vigencia. El último baluarte de defensa de la Constitución es la Administración de Justicia y los órganos de control de constitucionalidad. Lamentablemente, ante la opinión pública y jurídica internacional, la credibilidad del nuevo constitucionalismo latinoamericano se deteriora día a día cuando no funciona adecuadamente la administración de justicia. Por tanto, la reforma de la justicia es un reto fundamental del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Es una gran falla y puede ser el origen y desencadenante de su invalidación, arrastrando con esa descalificación genérica las cuestiones muy interesantes, los temas tan novedosos e interesantes que se han generado en el ámbito de esa reflexión de un nuevo constitucionalismo latinoamericano. Así que, en mi opinión, si es esencial para la supervivencia del proyecto emancipador impulsado por el nuevo constitucionalismo latinoamericano conseguir que funcione adecuadamente la administración de justicia, este tiene que ser un objetivo fundamental de la dirigencia política de los procesos de cambio en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo. Y este gobierno lo está haciendo y lo está haciendo bien, como demuestra el hecho de que haya afrontado el reto y haya creado una estructura, un plan para poder realizar esos ajustes, esas reformas y poder cumplir con el objetivo previsto constitucionalmente. Y para afrontar este reto, ya se han señalado algunos elementos fundamentales a modificar: las infraestructuras, la tecnología, las normas jurídicas, la formación y la capacitación de jueces y fiscales, la humanización del trato al usuario de la Administración de Justicia. Pero yo me atrevería a sugerir algunos otros temas para la agenda y hacer una advertencia. La advertencia es que este no es ni puede ser un proceso de corto plazo. La reforma de una administración de justicia es un proceso de largo plazo. Evidentemente que van a haber objetivos y van a haber resultados y tienen que haber resultados en el corto y en el medio plazo. Por supuesto que sí, hay que ir mostrando que se avanza, que se está consiguiendo ir en pos del objetivo final previsto. Pero, desde luego, no se puede hacer una planificación pensando que la reforma de la Administración de Justicia es una cosa de meses, ni siquiera una cosa, si me aprietan, de años, sino al menos de algún lustro para que efectivamente pueda haber un funcionamiento adecuado, una reforma, como decía ayer el presidente Evo Morales, una revolución real, un cambio sustancial, no un pequeño maquillaje en el funcionamiento de la Administración de Justicia. Desde esa perspectiva, creo que hace falta también, y me atrevería a sugerir, algunos otros temas que puedan conformar también la agenda de reforma de la justicia. En primer lugar, mejorar en general la formación de los abogados desde el grado, desde el pregrado, es decir, mejorar la formación en las universidades. Sin este objetivo, yo creo que todo ya es cuesta arriba. Si no hay una buena formación de base,
luego es muy difícil revertir eso a través de pequeños cursos de especialización o de pequeños cursos de reciclaje. Hace falta conseguir la mejora del funcionamiento de la educación en derecho dentro del país. Y para ello hace falta también un plan de formación de los docentes universitarios. Sin buenos docentes universitarios no puede haber buenas enseñanzas universitarias. Y por lo tanto, hacia ahí también, aunque parezca que no tiene nada que ver con la reforma de la justicia, también es un tema central que debe aparecer en la agenda y que desde luego no se va a resolver en meses ni en algunos añitos. Va a ser necesario una inversión de tiempo y de mucho dinero para que de verdad mejore la formación, la investigación y por lo tanto la educación de los abogados bolivianos. En segundo lugar, yo creo que también habría que incorporar a la agenda cambiar, digamos, la formación técnica del juez y del fiscal, pero también controlar su probidad y su rendimiento profesional. Ayer, en algunas intervenciones, hacía referencia a la necesidad de mejora técnica. Por otro lado, otros intervinientes estuvieron hablando de la necesidad de que se cambiara la mentalidad, la forma de ver la sociedad y a los usuarios de la Administración de Justicia por parte de los abogados. Yo creo que no es una cosa excluyente de la otra, son necesarias las dos cosas, y las dos cosas a un alto grado. Es decir, hace falta un alto grado de formación técnica en el juez, un perfeccionamiento constante de sus aptitudes, pero también tiene que haber una formación en cuanto a su probidad, en cuanto a el trato con la ciudadanía. Y, por último, creo que es un elemento también muy importante. Creo que hoy el profesor Binder hizo una referencia de pasada hablando de otra cuestión en el asunto, pero me parece que hay que colocarla en el primer nivel de la problemática del funcionamiento de la justicia, que es el de mejorar la oficina judicial y mejorar los procedimientos de trabajo dentro de la oficina judicial. Evidentemente es importantísimo preocuparse por lo que sea el trabajo del último operador jurídico, del juez que dicta la sentencia, del fiscal que participa en el procedimiento, del abogado que también, por supuesto, defiende los intereses de las partes en un conflicto, pero sin duda alguna, si no hay un adecuado funcionamiento, una reorganización sustancial del funcionamiento de la oficina judicial, como se ha visto en otras reformas judiciales, sin afrontar esto con mucha energía y con mucha decisión, es realmente complicado que cambie la administración de justicia. Y por último, creo que también me atrevería a sugerir que hay que situar al juez en su adecuada posición constitucional. El juez crea derecho, claro que lo crea, pero debe crear el derecho necesario para completar el ordenamiento jurídico en lo que no esté expresamente regulado por el derecho positivo. No tiene como misión el ser creador primario del derecho. Eso corresponde en el Estado constitucional democrático al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Recuperar la seguridad jurídica es fundamental. Abandonar esa expresión que cada vez, lamentablemente, oímos más en boca de los abogados y de la población. En este caso, todo dependerá del juez que te toque. Esa es una daga mortal para el sistema de justicia. Cuando la gente piensa que no hay seguridad jurídica, que no tiene claro cuál es la resolución posible o factible de su conflicto, sino que lo deja al albur de a quién le va a tocar resolver, creo que en ese momento también se está afectando de una manera especialmente grave a la credibilidad de la Administración de Justicia frente a los ciudadanos. Por tanto, como se ve, hace falta el proceso que hoy inicia Bolivia. Debiera también ser seguido por otros países del nuevo constitucionalismo latinoamericano. De ello depende, desde mi punto de vista, la legitimidad de los proyectos democráticos y de justicia social que se parapetan, que se articulan a través del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Muchas gracias por su atención.